La pregunta 44 dice: los medios eficaces para disminuir la hemorragia por gastritis hipertensiva portal incluyen todos los siguientes, excepto bloqueo adrenérgico beta, cirugía portal derivativa, antagonistas de la enzima de conversión de la angiotensina, cortocircuito portosistémico intrahepático transyugular o trasplante hepático. ¿Cuál será? La gastritis hipertensiva portal se da en pacientes cirróticos. Cuando existe una hipertensión portal, esa hipertensión portal se transmite de la vena porta hacia las venas que drenan el estómago. Esas venas que van a drenar el estómago van a transmitir esa presión a la mucosa y se va a presentar una especie de varices. Así como hay varices esofágicas, hay dilatación de venas que están en la submucosa y en la mucosa del estómago. ¿Okay? A eso se llama gastritis hipertensiva portal. Y puede sangrar, y ciertamente el sangrado puede ser abundante en estos casos. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Excepto, dice, ¿no es cierto? Bloqueo adrenérgico beta, dice, ¿no? Los beta adrenérgicos pueden producir vasodilatación a nivel portal y pueden disminuir la presión portal, por ende pueden disminuir el sangrado, podrían. Cirugía portal derivativa, ¿no? Son las famosas anastomosis portocava, ¿ok? O las derivaciones portosistémicas, le llaman, que se usan también cuando el paciente cirrótico tiene una encefalopatía hepática y tiene hemorragia por varices esofágicas. Para disminuir el sangrado de las varices esofágicas se puede hacer una derivación portosistémica. El cortocircuito portosistémico intrahepático transyugular es lo mismo, es una derivación portosistémica, pero que se hace intrahepática, o sea, se canaliza la vena yugular interna y se llega hasta las suprahepáticas, ¿no? Llega a la aurícula derecha, la vena cava inferior, y se introduce por las venas suprahepáticas. Y de la vena suprahepática se lanza una especie de lanza, ¿no?, con guía radiológica hasta una rama de la vena porta, y mediante esa guía se introduce un catéter, ¿no? Y es como una derivación portosistémica transyugular. No se opera, pues se hace mediante radiología intervencionista intravascular, ¿ok? Es lo mismo que decir una derivación portosistémica. Y el trasplante hepático es una de las soluciones digamos, más drásticas en estos casos, ¿no?, de gastritis hipertensiva portal o hipertensión portal debido a cirrosis. Lo que no se usa son estos, pues, ¿no?, los antagonistas de la enzima de conversión de la angiotensina. Estos se usan cuando hay una hipertensión común y corriente, ¿no?, una hipertensión arterial. No tienen acción sobre la hipertensión portal. Muy bien, la 45 dice: la cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de las diferentes estaciones ganglionares. La extirpación del grupo número 9 corresponde a la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica, la arteria hepática, el pedículo hepático o el tronco celíaco. Esa, ¿no es cierto? El tronco celíaco. ¿Ok? El tronco celíaco. Muy bien, la pregunta 46. Igual, ambas han entrado en los exámenes. El grupo 4 de los grupos ganglionares del estómago se encuentra en ¿dónde? El fondo gástrico, la curvatura menor, el tronco celíaco, la curvatura mayor, o son los subpilóricos. ¿Cuáles serán? La curvatura mayor, ¿no es cierto? La curvatura mayor. Acuérdense, ¿sí?, los grupos ganglionares, los 6 primeros y el grupo 9. Muy bien, vamos a hablar finalmente de lo que es patología quirúrgica del vaso, ¿no? El vaso es un órgano que está ubicado, ustedes saben, en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Algunas veces está indicado su extirpación, especialmente en enfermedades hematológicas. Cuando por estas razones se va a extirpar el vaso, por lo general se debe hacer la búsqueda de algunos vasos accesorios o tejido esplénico accesorio. ¿Por qué? Porque si este tejido esplénico accesorio
es abundante, lo que puede producir es la persistencia de los síntomas. ¿Okay? Por esa razón, mediante gammagrafía se debe ubicar los vasos accesorios, que pueden estar en el hilo esplénico, en el mesenterio, en el mesocolon, en órganos pélvicos o incluso en órganos extraabdominales como los testículos. El vaso tiene o está cubierto por una cápsula. Esta cápsula le da cierta protección. La ruptura de la cápsula esplénica produce un sangrado masivo. ¿Okay? El vaso es un órgano que está altamente vascularizado. Y en general la ruptura de la cápsula va a producir el sangrado masivo correspondiente y en general se debe tratar de preservarlo. Cuando ustedes tienen un sangrado debido a una ruptura esplénica, dependiendo del grado, lo ideal es, incluso si van a operar, tratar de preservar el vaso, especialmente si las personas o si el paciente es niño. El vaso también es un órgano que debido a ciertas enfermedades puede incrementar su tamaño al triple o al cuádruple de su tamaño normal. ¿Okay? A eso se llama el hiperesplenismo, una hepatomegalia marcada con una hiperfunción. ¿Okay? Muchas veces esas son las causas de esplenectomía. Muy bien, vamos a hablar entonces algunas cosas del vaso, ¿no? Dice la pregunta 47. ¿Cuál de los siguientes es el órgano más frecuentemente afectado en los traumatismos abdominales? Intestino delgado, hígado, riñón, vaso o páncreas. ¿Cuál será? ¿Cuál debe ser la respuesta ahí? El vaso, pues, ¿no? El vaso. Estamos en el tema, es vaso. Si les preguntan el segundo órgano, ¿cuál será? Ahí está más difícil. ¿Cuál es el segundo órgano que se lesiona en traumatismos abdominales cerrados? Primero es el vaso, está bien. Segundo, el hígado. El hígado, ¿ok? Primero el vaso, después el hígado. Y después vienen los otros órganos. O sea, las vísceras sólidas son las que primeramente se van a lesionar en traumatismos abdominales cerrados. Muy bien, si ustedes tienen una enfermedad que asienta sobre el vaso o un traumatismo del vaso, pueden tener eventualmente la indicación de esplenectomía. ¿Cuáles son las indicaciones de esplenectomía? Traumatismos, especialmente a partir del tercer grado para adelante, ¿no? Tercer, cuarto grado. Enfermedades hematológicas, ¿no? Las PTIs, por ejemplo, ¿no? Las púrpuras trombocitopénicas, ¿no? La enfermedad de Hodgkin como parte del tratamiento. Puede haber también lesión iatrogénica intraoperatoria. Es muy frecuente esto cuando se trabaja sobre el colon, por ejemplo, especialmente el colon izquierdo. Hay un ligamento que va a unir el polo inferior del vaso al ángulo esplénico. Cuando se tracciona mucho el colon, puede haber disrupción de este ligamento, puede traccionarse también este ligamento y producir un trauma esplénico. Y muchos pacientes llegan a esplenectomía debido a este tipo de lesiones. Los abscesos esplénicos también son otra forma o otra enfermedad que amerita a veces la esplenectomía en casos de que sean abscesos grandes. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de esplenectomía post-trauma? ¿Okay? Cuando hay un traumatismo, per se el traumatismo de vaso nunca es indicación inmediata o directa de cirugía. ¿Okay? El mejor examen para evaluar el vaso en un paciente traumatizado es la tomografía. ¿Cuándo se debe observar? Si es que hay estabilidad hemodinámica y si es que no existe lesión intraabdominal que requiera cirugía, ¿no? Por ejemplo, tienen un traumatismo esplénico de grado 2 o grado 3 y el paciente está más o menos estable y no presenta perforación de víscera hueca, no presenta lesión hepática, no presenta lesión pancreática o lesión vesical, entonces el paciente puede ser observado. Y muchas veces hemorragias más o menos grandes, hemoperitoneos grandes, se van a reabsorber con el manejo conservador. Las indicaciones para cirugía en los adultos, o sea, se debe pensar
en una esplenectomía o en una exploración con fines de salvar o retirar el vaso si es que hay un hemoperitoneo calculado más de 1000 milímetros cúbicos, o si hay necesidad de transfusión de 2 unidades de sangre y a pesar de eso no se consigue la estabilización del paciente, si es que hay progresiva disminución de la hemoglobina o si es que hay inestabilidad hemodinámica. ¿Okay? Por ahí les pueden preguntar también, y es parte de las indicaciones, si es que el paciente está sangrando y tiene un grupo de sangre, un tipo de sangre raro, por ejemplo, AB negativo, ¿no? ¿De dónde van a sacar AB negativo? Entonces muchas veces no se puede hacer manejo conservador de este tipo de pacientes. Y también deben de recordar que en niños, o sea, en menores de 14 años, el manejo conservador tiene que ser más agresivo. O sea, ustedes pueden entrar incluso a operar un paciente, un niño menor de 14 años, pero tienen que hacer todo lo posible por salvar el vaso, ¿no? Si es que tienen una lesión grande, tienen que tratar de suturar, tienen que tratar o de hacer una esplenectomía parcial, pero tratar de no hacer esplenectomía total. ¿Okay? Esa es la indicación. En niños es más agresiva el tratamiento quirúrgico con la intención de salvar el tejido esplénico. ¿Por qué? Porque en niños el vaso tiene una función inmunológica y si ustedes le sacan el vaso, este paciente va a tener más predisposición o va a estar más predispuesto a tener infecciones, especialmente por bacterias encapsuladas. Los grados de lesión del vaso son 5. El grado 1 son lesiones pequeñas, hematoma subcapsular menos del 10%, con una profundidad de laceración menos del 1 centímetro. El grado 2 es un poquito más, 10 a 15% de hematomas subcapsulares y una profundidad de 1 a 3 centímetros. El grado 3 hay hematomas subcapsulares mayor al 50% y una profundidad de laceración de mayor a 3 centímetros. Y puede haber compromiso de vasos trabeculares. Hasta el grado 3 se puede intentar hacer el tratamiento conservador. El tratamiento conservador está indicado en los traumatismos de primer y segundo grado. El grado 3 es un grado intermedio. De acuerdo a la estabilidad del paciente, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente hemodinámicamente, se puede intentar hacer un manejo conservador. El grado 4 sí ya es de necesidad quirúrgica. Necesariamente se tiene que entrar a operar e involucra vasos segmentarios o biliares con desvascularización mayor al 25%. Normalmente estos pacientes llegan en mal estado a la emergencia y tienen que entrar de frente a sala de operaciones. Los pacientes que tienen grado 5 normalmente en el Perú no llegan a los hospitales, ¿no? Porque nuestro sistema de emergencia no es muy adecuado. Estos pacientes mueren durante o antes del traslado. En otros países, por ejemplo en Colombia, algunos pacientes de este tipo pueden llegar a salvarse, porque el sistema de emergencias extrahospitalario es más rápido. O sea, rápidamente puede llegar el paciente desde el lugar del accidente o del trauma a un hospital especializado en trauma, en cirugía de trauma. En el Perú eso todavía no tenemos. Por lo general, los pacientes estos mueren en el lugar del accidente. En algunos casos pueden llegar los pacientes con grado 4. ¿Qué deben recordar ustedes de la gradación? Que de primer y segundo grado, en general, el manejo es conservador. En el grado 3 se debe intentar el manejo conservador dependiendo de la estabilidad del paciente. Estas son imágenes de cómo son más o menos los grados, ¿no? Grado 1, hematoma subcapsular pequeño, laceraciones de poca profundidad. Grado 2, 10 a 15% de hematomas subcapsulares, más de 1 centímetro de laceración. Grado 3, más cerca del 50% o más de 25% de hematomas subcapsulares, 3 o más centímetros de profundidad de la lesión. Grado 4 ya tiene compromiso de vasos ciliares y grado 5 es el estallamiento, ¿no? Recuerden los dos primeros, tratamiento conservador. ¿Qué más debemos saber? Debemos recordar que el vaso puede estar
o puede presentar ruptura espontánea, o sea, sin necesidad de traumatismo. Y puede haber ruptura espontánea con vaso normal y con vaso patológico. De todas estas que están enumeradas acá, no les voy a leer lo que ya está escrito, pero sí deben recordar ustedes que con mucha más, a pesar que la ruptura espontánea es bastante rara, pero dentro de estas enfermedades que producen ruptura espontánea de vaso en forma rara, lo más frecuente es la mononucleosis. ¿Ok? La mayoría de veces que se presenta la ruptura espontánea de vaso, que per se es raro, la mayoría de veces va a estar producida por mononucleosis. ¿Ok? Es un dato que ustedes deben recordar. Muy bien, ¿cuándo se considera una esplenectomía? ¿Ok? Lo primero que debemos recordar antes de pensar en una esplenectomía es que cuando existe la indicación quirúrgica, o sea, la indicación de entrar a operar un paciente con traumatismo esplénico, hay que intentar conservar el vaso por todos los medios. O sea, la indicación quirúrgica no es igual a esplenectomía. ¿Ok? Se debe intentar salvar al vaso. Cuando el sangrado puede ser controlado o no existe otra lesión intraabdominal, se recomienda la conservación esplénica, especialmente en los estadios 3 o 2. ¿Ok? Intentos de conservación, esto ya lo hemos dicho, más agresivos, se justifican en menores de 14 años. ¿No? Los pacientes menores de 14 años deben tratar, o se debe tratar de salvarles el vaso, no hacer esplenectomía. Existe una técnica en la cual en algunos pacientes que se tiene que hacer esplenectomía, se intenta hacer autoinjertos del tejido esplénico. El tejido esplénico que se está retirando se deja dentro del epiplom en especie de jaretas o bolsas de tabaco que se hace, a ver si prende. Es controversial esta manera de tratar a los pacientes que se les hace esplenectomía, pero se han reportado algunos casos exitosos que el tejido esplénico ha prendido. ¿Ok? Pero esto, ojo, todavía no está 100% estudiado. ¿Ok? Entonces, si por ahí les viene una pregunta del autotrasplante esplénico, no es algo que está 100% estudiado, no es algo que se puede tomar como un hecho. ¿Ok? Está en estudio y por ahí podría darse la posibilidad de que los pacientes que se les hace esplenectomía, especialmente por trauma, se puede intentar el autoinjerto o el autotrasplante. Muy bien, cuando hacen una esplenectomía urgente normalmente encuentran esto, ¿no es cierto? Un abundante sangrado. Entonces es difícil hacer el control vascular y es difícil hacer la hemostasia en estos pacientes. ¿Qué otra cosa deben recordar? Si se va a hacer una esplenectomía, hay dos tipos para hacerlo. Una es la esplenectomía abierta y otra la esplenectomía laparoscópica. ¿Ok? No les van a preguntar la técnica, pero sí les podrían preguntar cómo se inicia. Cuando se hace una esplenectomía abierta, lo primero que se va a hacer es desinsertar el vaso de los ligamentos que lo unen a los órganos adyacentes y a la pared abdominal. El ligamento freno-esplénico, el espleno-renal, el esplenocólico. Y cuando ya se ha liberado el vaso de todos sus ligamentos, recién se empieza a ligar los vasos cortos y la arteria esplénica. Cuando se hace cirugía laparoscópica, se hace al revés. Primero se liga la arteria esplénica, los vasos cortos, y finalmente se desinserta de los ligamentos que están alrededor del vaso. ¿Ok? Entonces, la técnica quirúrgica de la esplenectomía laparoscópica y la esplenectomía abierta en general son inversas. ¿Ok? Mientras en la abierta primero se cortan los ligamentos y después se ataca el ilio, en la laparoscópica primero se va a atacar el ilio y después al final se cortan los ligamentos. ¿Ok? Bien, esto también es importante que recuerden. Los pacientes que van a ser esplenectomizados, si es que es una esplenectomía programada, se debe hacer la vacunación respectiva. ¿Ok? Las vacunas que se deben dar son contra el neumococo, contra el meningococo,
contra el Haemophilus influenza tipo B y contra la gripe. Lo principal y los más importantes son los dos primeros, ¿no? El neumococo y contra el meningococo. Normalmente tienen un calendario, ¿no? Se debe iniciar 2 semanas antes de la cirugía. Eso podrían preguntarles, ¿cuándo es el momento propicio para iniciar la vacunación en un paciente que va a ser esplenectomizado? Por lo menos 2 semanas antes de la cirugía, ¿ok? Y las vacunas son la neumocócica, la antimeningocócica, la contra el Haemophilus tipo B y contra la gripe, ¿ok? Tienen un calendario en meses. Al segundo mes se le da la antimeningocócica tetravalente. El virus o la vacuna contra la gripe se debe hacer anualmente, ¿no? Antes de el inicio del invierno. Y contra el neumococo se debe hacer cada 3 o cada 5 años. Muy bien. La pregunta 48 dice: las siguientes son vacunas que se indican en pacientes esplenectomizados, excepto la neumocócica 23 valente, el Haemophilus influenza tipo B, la Neisseria meningitidis, la antiamarílica o todas. ¿Cuál es la que no se debe poner? La antiamarílica, ¿no? Esa no está dentro del calendario, ¿no? La antiamarílica no está en el calendario. La pregunta 49 dice: ¿cuál de los siguientes es indicación absoluta para la esplenectomía? Absceso esplénico, traumatismo de vaso de grado 2, púrpura trombocitopénica, hiperesplenismo o todas. En los abscesos esplénicos, solamente si son grandes se hace la esplenectomía. En los traumatismos de vaso de grado 2, en general no se hace esplenectomía. En la púrpura trombocitopénica, primero se da tratamiento médico. Solamente si no responde a este, se debe hacer esplenectomía. En el hiperesplenismo, en cambio, normalmente la indicación de esplenectomía se da, ¿ok? Porque la función o el vaso es hiperfuncionante. Muy bien, en la pregunta 50, eso ya lo hemos mencionado, dice: la causa más común de ruptura espontánea de vaso no traumática es mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto? Puede haber en malaria, en fiebre tifoidea, en embarazo también, pero la principal causa es la mononucleosis infecciosa.